Entonces, continuamos con la segunda parte del capítulo de ondas mecánicas. Prácticamente ya hemos avanzado hasta lo que corresponde a sus fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a seguir explicando lo referente a este tema. Entonces, bueno, esto es básicamente, creo que de aquí lo más resaltable es esto, ¿no? Que son las ecuaciones a las que ya hemos llegado. Definitivamente también hay una ecuación diferencial para lo que corresponde a las ondas viajeras senoidales, ¿no? Entonces, esto un poco ya lo hemos venido viendo, ¿no? Ya lo hemos venido viendo. Eh, Tener cuidado, ¿no? Que aquí, por ejemplo, este Y vendría a ser nuestro A, ¿no? La que siempre ponemos, ¿no? Entonces, es importante y es interesante dejarlo porque no todos los libros en los que ustedes van a estudiar van a tener la misma nomenclatura. Entonces, sí hay que tener más o menos claro la fórmula en manera general para luego saber a qué se refiere cada uno de los conceptos, de los conceptos con los que se están trabajando, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Dice, un niño está jugando con la cuerda para tender, desata un extremo, tensa la cuerda y mueve el extremo hacia arriba y hacia abajo senoidalmente con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 0.075 metros. La rapidez de onda es 12 metros por segundo. En t igual a 0 el extremo tiene desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. Suponga que ninguna onda rebota en el extremo lejano para complicar el patrón. Calcule la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda. Vamos. Entonces, para la frecuencia angular ya sabemos que es 2πf. Como nos están dando de datos la frecuencia, la podemos calcular fácilmente, ¿no? Siempre tener bastante cuidado con las unidades, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia angular la vamos a obtener nosotros en radian sobre segundo, ¿no? El periodo lo vamos a obtener en segundos. La longitud de onda, que es la velocidad de propagación sobre la frecuencia, lo tenemos en metros. Y el número de onda lo vamos a tener en radian sobre metros, ¿no? Y su fórmula para calcularlo es 2pi sobre la longitud de onda, ¿no? Entonces, ese es un poco, o sea, es un problema bastante sencillo, pero sí me interesa, o bueno, nos interesa a los profesores del curso que ustedes sepan bien las unidades, no sepan bien trabajar con las unidades. Cuando me dicen obtenga una función de onda que describa, ¿ya? ¿No? Entonces nos están pidiendo la función de la onda. Esto es lo que les decía, ¿no? Nosotros lo hemos trabajado como A, ¿no? En la segunda diapositiva de este video no les estaba, aparecía un Y, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, no es nomenclatura, ¿no? Pero al final no cambia nada, ¿no? Entonces aquí lo estamos trabajando con los datos que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos la longitud de onda, la podemos reemplazar y tenemos el periodo, entonces lo reemplazamos, ¿no? Con lo cual obtenemos básicamente ya la expresión de la ecuación de esta onda, ¿no? Tanto que va a ser función de la posición y del tiempo, ¿no? Ahora, nos están pidiendo para x igual a 0, ¿no? Y, o sea, para x igual a 0 y para x igual a 3 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillo, reemplazar aquí donde si teníamos x, ponemos 0 y operamos, ¿no? Nos queda este valor de acá. Y donde antes teníamos x, ¿no? Ponemos 3 y hacemos lo mismo y operamos, ¿no? Entonces ya no tenemos una función que es una ecuación, ¿no? Que es función de x, ¿no? Porque ya estamos fijando el x. Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Nosotros estamos fijando x y en función de eso ya estamos obteniendo las ecuaciones de las ondas, ¿no? Igual que en el caso de movimiento periódico, también nosotros vamos a poder calcular la velocidad y la aceleración, ¿no? De una onda senoidal, ¿no? Definitivamente se puede hacer los gráficos, ¿no? Y por ejemplo aquí lo podemos observar, ¿no? Tenemos nuestra onda y estamos viendo cómo es los vectores velocidad y el vector aceleración, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo está variando en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Aquí sí, es importante ver que tenemos dos
dos, entre comillas, velocidades, ¿no? Tenemos una velocidad en y, ¿no? De cómo se está moviendo esta cuerda, ¿no? O sea, este punto. Y que vendría a ser la gráfica A, y en la gráfica B lo que tenemos es el desplazamiento, ¿no? Hacia la derecha en este caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una velocidad en y si lo quisieran decir de una manera, ¿no? Aquí tenemos una velocidad en x, ¿no? Y ya podemos sacar o podemos ver lo que va a corresponder a la a y, ¿no? Su velocidad y su aceleración. Tengan en cuenta que este y es función de x, ¿no? Aquí lo estoy marcando, ¿no? De color amarillo. Y también es función del tiempo. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque básicamente nosotros vamos a poder sacar derivada respecto derivada respecto del tiempo y vamos a poder calcular también la derivada respecto de x, ¿no? Pero las derivadas son bastante sencillas, ¿no? Tenemos a coseno de kx menos bwt y prácticamente lo que hacemos es una regla de la cadena, ¿no? Entonces, si calculamos primero lo que está dentro, como estamos haciendo una derivada parcial prácticamente implica que nuestra única variable va a ser tiempo, ¿no? El resto lo tomamos como si fueran constantes, de tal manera que si derivamos esto que está aquí dentro, uy, perdón, si derivamos esto que está aquí dentro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Este va a ser constante y nos va a quedar menos w, ¿no? Que es lo que sale. Ahora, tener en cuenta que la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Entonces, menos con menos se hizo más, me quedó w a seno kx menos wt. Volvemos a derivar de nuevo, ¿no? Derivada de seno es coseno, no pasa nada. Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí vamos a tener este como constante, 0, y ¿qué obtengo de esta derivada? Menos w. Entonces, menos w por w, o por omega, como lo quieras llamar, ¿no? Eh, bueno, vamos a decirle w cuadrado a coseno de kx menos wt, ¿no? Omega. Entonces, aquí ya tenemos nuestras primeras dos ecuaciones, ¿no? O nuestras primeras dos derivadas, ¿no? La primera derivada respecto del tiempo y la segunda derivada respecto del tiempo. Entonces, también podemos, como les decía, hacer lo mismo y derivar respecto de x, ¿no? Ahora, si derivamos respecto de x, vamos a tener la pendiente. Y si sacamos la segunda derivada, vamos a tener la curvatura. ¿De acuerdo? Entonces tengo a coseno de kx menos wt, lo mismo, ¿no? Derivada de coseno es menos seno, kx sale, ¿no? Entonces me queda menos ka seno kx menos wt. Vuelvo a derivar aquí. ¿Qué me va a quedar? Menos, no, bueno, sale este kx, ¿no? Entonces va a ser menos k cuadrado a coseno de kx menos wt. Sí, entonces acá hemos sacado cuatro derivadas. Las dos de la diapositiva anterior, que vendría a ser la velocidad y la aceleración, y estas dos nuevas, que vienen a ser la pendiente y la curvatura. ¿De acuerdo? Entonces las podemos ver cómo se relacionan, ¿no? Y cómo se vamos a analizar esto. Eh, vamos a hacer esto de aquí. ¿Sí? O sea, vamos a dividir, ¿no? La segunda derivada respecto del tiempo, que vendría a ser esto de aquí, ¿no? La segunda derivada, ¿no? Respecto del tiempo, que viene a ser esto de aquí, ¿no? Lo vamos a dividir con la segunda derivada respecto a la posición, ¿sí? Como ya los teníamos calculados, simplemente queda reemplazar y nos queda omega cuadrado sobre k cuadrado, ¿sí? Pero si recordamos, omega es igual a k por la velocidad, ¿sí? Entonces, reemplazamos, ¿no? ¿Qué nos quedaría? O sea, de aquí que tenemos, tenemos que omega sobre k es igual
omega sobre k es igual a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo básicamente va a ser, vamos a ver, segunda derivada de y respecto del tiempo, segunda derivada de y respecto del tiempo lo estamos poniendo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos prácticamente despejando este valor de aquí. Entonces nos va a quedar la segunda derivada de y respecto de la posición va a ser igual, ¿no? Si aquí está dividiendo, va a pasar a multiplicar y esto de aquí va a pasar a dividir, ¿no? Entonces prácticamente va a ser el inverso, ¿no? 1 sobre velocidad al cuadrado multiplicado por la segunda derivada de y respecto del tiempo, ¿no? Entonces, y ya tenemos otra ecuación, ¿no? Esta ecuación de aquí se llama ecuación de la onda, ¿sí? Y básicamente, ¿para qué sirve esta ecuación? Entonces va a servir para lo siguiente. Nosotros vamos a poder tener múltiples funciones, ¿sí? Pero y eso lo vamos a ver de aquí con un ejemplo para que se entienda mejor. Pero ¿qué pasa? Para que verdaderamente el y, o sea, para que verdaderamente y de x, t, o sea, imagínate, un y de x, t puede ser, ¿no? xt, por decir, ¿no? Es una función. Pero no necesariamente esta ecuación de aquí, va a ser una onda, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo estoy trabajando con una onda y cuándo no estoy trabajando con una onda? Yo voy a saberlo cuando aplique esta ecuación de la onda. Entonces, si y de x, t cumple con esto, yo voy a poder decir, bien, es una onda. Si no, es una función cualquiera, pero no es la función de una onda. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces esto, capaz si no lo entienden ahorita, ¿no? Pueden retroceder, lo vuelven a escuchar, pero lo van a entender muy bien con el ejercicio que vamos a ver después. Positiva de aquí, alumnos, prácticamente es como el resumen de las dos anteriores, ¿no? Porque en el momento que estén estudiando, ¿no? Pueden ponerle pausa, ¿no? Y ahí tienen básicamente toda la información para que puedan ustedes hacer la misma demostración en sus cuadernos, ¿no? Donde sea que estén estudiando. Entonces, como decía, esta es la ecuación de la onda, ¿no? Esta es la ecuación de la onda. Y este y, ¿qué representa? En ondas de cuerdas es la posición vertical. O sea, no siempre tiene que ser la posición vertical. Si es una onda de sonido, va a corresponder a variaciones de presión, ¿no? O la densidad del gas. Y si son ondas electromagnéticas, va a ser las componentes de campo eléctrico o magnético, ¿sí? Entonces, este y, dependiendo la naturaleza, ¿no? De la onda con la que estés trabajando, va a representar distintas cosas. Entonces, como les decía, aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me dice, ¿sabes qué? Mira, tú tienes esta función, ¿sí? Tú tienes esa función. Entonces, si de algo estamos seguros que si se dan cuenta, está dependiendo de X y está dependiendo del tiempo. Pero yo lo que quiero saber si verdaderamente eso representa una onda. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si representa o no representa una onda? Sacando sus derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Saco su primera derivada respecto de X, su segunda derivada respecto de X, su primera derivada respecto del tiempo, su segunda derivada respecto del tiempo, y luego ¿qué hago? Divido, ¿no? La segunda derivada respecto de X con la segunda derivada respecto del tiempo, ¿sí? Son derivadas bastante sencillas, ¿no? Que no implican mayor complejidad, ¿no? Son derivadas bastante sencillas que no implican mayor complejidad y y resolvemos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros resolvemos, ¿qué cosa va a pasar? Tendría que cumplir con la ecuación de la onda, o sea que esto sea igual a 1 por la velocidad de propagación al cuadrado. Como si cumple, yo digo, ¿sabes qué? Es una onda.
porque cumple. Si no, digo no cumple. Entonces es una función cualquiera, pero no es una función de onda. Correcto. Tenemos la rapidez de una onda transversal, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? O sea, aquí se le genera un impulso a esta cuerda para que empiece a ver este movimiento ondulatorio. Vamos viendo. Entonces se genera aquí una fuerza, ¿no? Una fuerza tangencial que es lo que hace que empiece el movimiento, como les decía, ¿no? Le decimos, considerando en el instante t igual a 0, aplicamos una fuerza constante hacia arriba, Fy, en el extremo izquierdo, es esto de aquí, ¿no? Entonces, la imagen muestra que todas las partículas de la porción de movimiento de la cuerda se mueven hacia arriba con una velocidad constante, no aceleración constante. Entonces aquí, pues bueno, ese es el modelo que se está haciendo, ¿no? No es que verdaderamente en la realidad tiene que ser así, ¿no? Sino que es cómo se va a modelar, ¿no? Entonces, aplicas una fuerza y se genera este Fy. Entonces, lo que se ve, ¿no? Lo que se demuestra es que esta velocidad es la fuerza de restitución que vuelve al sistema en equilibrio sobre la inercia que resiste el retorno al equilibrio, ¿no? Entonces, esa es la expresión para hallar esta velocidad. Pero ya haciendo un análisis, ¿no? Que no lo vamos a ver en este curso, que tampoco es cosa tan complicada, ¿no? Un poquito la referencia aquí es el Sears Semansky, ¿no? Donde está detallado esto. Y bueno, básicamente se llega a esto, ¿no? Que la velocidad de propagación es la tensión, o sea, la fuerza de tensión de la cuerda, ¿no? Sobre este mu, ¿no? Es la masa por unidad de longitud de la cuerda para este caso, ¿no? ¿Sí? O sea, la masa sobre longitud. Si lo quisiéramos escribir, mu sería igual a la masa sobre la longitud de la cuerda, ¿no? Ambos casos de la cuerda. Entonces, aquí lo tenemos voy a para distintas materiales, ¿no? Distintas condiciones, ¿no? Por ejemplo, para una cuerda, esta velocidad de propagación, que como les digo, algunos autores le ponen eh, B chica, ¿no? Que sería la B ventilabial. Entonces sería la raíz cuadrada de la velocidad, la fuerza, ¿no? Sobre mu. Sí, pero si fuera un fluido, sería C igual la raíz cuadrada de este que es el coeficiente volumétrico sobre la densidad, ¿no? Para un sólido, si no me equivoco, es el módulo de Young sobre densidad raíz cuadrada y en una ola sería GH, ¿no? La raíz cuadrada, ¿no? Distintas condiciones, ¿no? En ondas electromagnéticas que nosotros no estamos viendo hasta el momento, ¿no? Sería la permitividad y la permeabilidad, ¿no? Un extremo de una cuerda de nylon está atado a un soporte estacionario en la boca de un tiro de mina vertical de 80 metros. O sea, tenemos esta distancia, ¿no? La cuerda está tensada por una caja de muestras minerales con una masa. Bueno, tenemos la masa. La masa de la cuerda también, no 2 kilogramos. El geólogo que está hasta abajo envía señales a su colega de arriba tirando lateralmente la cuerda, ¿no? Entonces vamos viendo. Entonces, básicamente la fuerza que sería la masa de las muestras por la gravedad, ¿no? Fuerza de masa por gravedad. Entonces tenemos la masa y tenemos la gravedad, 196 newton. El mu vendría a ser la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda, o sea, 2 kilogramos sobre 80, 0.025 kilogramos sobre metro, ¿no? Y la velocidad de propagación, que sería nuestra fuerza que hemos calculado sobre este mu, ¿no? Entonces nos sale la velocidad de propagación 88.5 metros por segundo, ¿no? Que es nuestro primero que nos piden, ¿no? La rapidez de una onda transversal en la cuerda. Luego nos dicen, si un punto de la cuerda se imparte un movimiento armónico simple con una frecuencia de 2 Hz, ¿cuántos ciclos de onda habrá en la cuerda, ¿no? Entonces nos están diciendo, o sea, prácticamente esta es la onda, ¿no? O
Aquí en esa cuerda se va a generar una onda, ¿no? Entonces nos están preguntando básicamente esto, ¿no? O sea, ¿cuántos ciclos se están generando, ¿no? Entonces, como ya tenemos la frecuencia, ¿no? Podemos calcular la longitud de onda, que sería 44.3 metros. Y como tenemos la distancia, que es 80 metros, lo dividimos sobre este número de onda y nos sale 1.81 metros, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos dibujar, vamos a ver si me sale, sería algo así, ¿no? Entonces ahí hay una longitud, ¿no? Bueno, voy a forzarlo, ¿no? Y otro pedazo y ahí sería, ¿no? 1.81, ¿no? Obviamente no es el mejor dibujo, pero más o menos para que se entienda, ¿no? Entonces la energía en el movimiento ondulatorio, como ya hemos visto, aquí en el análisis aquí hay una fuerza tangencial, ¿no? Entonces esta fuerza nos va a servir para este análisis correspondiente a la energía, ¿no? Del movimiento ondulatorio. Este ya es un poco el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos nuestra fuerza tangencial, podemos sacar la componente de la fuerza en Y, ¿no? Que vendría a ser lo que voy a resaltar, ¿no? De color amarillo, ¿no? O sea, esto de aquí, ¿sí? Entonces, ya tengo mi fuerza en Y, ¿no? Que sería igual a esto de aquí, ¿no? Menos FG, menos FT, tangente de teta. Ahora, la tangente de teta, ¿qué va a ser? La derivada de Y respecto de X. Entonces llegamos a esto, ¿no? La fuerza en Y es igual a menos la fuerza tangencial derivada de Y respecto de X. Ahora, potencia, esto también lo conocen. Potencia es igual a qué cosa? A trabajo sobre tiempo, ¿no? Trabajo es fuerza por distancia sobre tiempo. Entonces sería fuerza por distancia sobre tiempo, viene a ser velocidad. Entonces, la potencia, ¿qué cosa va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza, que va a ser función de X y de tiempo, por esta velocidad que va a ser función de X y del tiempo. ¿Sí? Entonces ya reemplazamos directamente nuestra Fy, ¿no? Que vendría a ser Ft derivada de Y respecto de X. ¿Sí? O sea, aquí está voy a decir los mismos colores, ¿no? Este es lo que está de color azul, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Y esto que voy a poner de color verde, ¿no? Que corresponde a la velocidad, que también ya lo conocemos. ¿Sí? Entonces, ya podríamos nosotros recordar, ¿no? Que ya conocemos estos valores. Este Fy, la derivada de Fy respecto de X es esto de aquí. Y la derivada de Y, bueno, la derivada de Y respecto de X es esto de aquí. Y la derivada de Y respecto del tiempo es esto de acá. ¿Sí? Lo reemplazamos. Eso. Y ahí está. ¿Sí? Reemplazando, voy a borrar un poco, ¿no? Porque ya mucha línea confunde, ¿no? Reemplazando, llegamos a una expresión para hallar la potencia, ¿no? La potencia. Entonces aquí básicamente la idea es reacomodarlo, ¿no? Para darle una forma un poquito más conocida, ¿no? Porque miren, o sea, con este arreglo, ¿no? Que aquí lo estoy mostrando, o sea, lo que está de color rojo es lo que se ha reemplazado, ¿no? Y lo que está de color azul es lo que se ha reemplazado correspondiente a estos parámetros, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Lo que está de color rojo es lo que se ha reemplazado acá y lo que está de color azul es lo que se ha reemplazado por acá, ¿no? Entonces, una vez que terminas, ¿no? Tienes esto, ¿no? La potencia de x, t es igual a mu velocidad w cuadrado, bueno, velocidad angular al cuadrado, amplitud al cuadrado, seno que x menos wt, ¿no? Eso ya tiene una forma un poco más conocida en relación a lo que hemos venido trabajando nosotros, ¿no? Entonces, como teníamos una expresión senoidal, ¿no?
Entonces podríamos nosotros calcular la potencia máxima. ¿Cuándo va a ser la potencia máxima? Cuando el seno sea 1. Entonces aquí ya tenemos la potencia máxima, que es lo que corresponde acá, y la potencia media, que es un parámetro bastante interesante también, que es básicamente dividirlo sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la potencia máxima y la potencia media. Entonces, si nos damos cuenta, este valor es masa sobre longitud, ¿no? Por lo tanto es positivo, la velocidad es positiva. La velocidad angular al cuadrado va a ser positiva. La amplitud al cuadrado es positiva, por lo tanto, básicamente nos damos cuenta que toda esta expresión de acá, ¿no? Es positiva. Entonces, al ser positiva, ¿qué implica? Que la energía nunca fluye en dirección opuesta a la propagación de la onda, ¿no? O sea, si tú tienes una onda que se está moviendo y, bueno, sigue en la dirección, ¿no? De lo que estoy dibujando, pues si se dan cuenta, se está moviendo así la onda, ¿no? En esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, la energía, ¿no? Bueno, esta es la velocidad de propagación. Entonces, la energía también se tendría que propagar, ¿no? En esta dirección, ¿no? O sea, no tendría sentido que la energía se propagara en la dirección de color verde, ¿no? Vamos a ver dónde está acá. Sí, no tendría sentido, ¿no? Que la energía se propagara en esta dirección, ¿no? La energía se tiene que propagar en la dirección de movimiento, ¿no? De la onda, ¿no? Que es bastante lógico. Entonces, ya hemos visto la potencia. Ahorita se define un parámetro que es la intensidad, ¿no? Entonces, la intensidad, ¿qué cosa es? La intensidad va a ser, y una manera de verlo mejor para que se entienda mejor es cuando tienes luego lo vamos a ver en sonido y oído. Cuando tienes lo correspondiente a el claxon, por ejemplo, de un auto, ¿no? Onda sonora, ¿no? Entonces, si tú te acercas mucho al capó del carro, te va a doler, ¿no? Entonces tú podrías decir, la intensidad es alta. En cambio, si tú estás lejos del auto y toca el claxon, tú te vas a dar cuenta que la intensidad no es tan alta, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, se va a tener que la intensidad va a ser ¿qué cosa? La potencia sobre el área. Y para definir el área, lo que vamos a trabajar nosotros va a ser esferas, ¿no? O sea, por ejemplo, este eres tú que estás hablando, ¿no? Entonces, en esta área de aquí, aquí tienes una esfera, ¿no? De un radio, ¿no? Respecto a esta posición, ¿no? Que es lo que se está llamando R1. Y aquí tienes otra esfera que lo voy a poner de color verde para que se vea, ¿no? Otra esfera, ¿no? ¿Sí? Obviamente no lo estoy dibujando bien, pero lo que quiero es que se entienda, ¿no? De radio 2, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más cerca estés de acá, más y mayor intensidad vas a escuchar, por ejemplo, ¿no? Si fuera una onda sonora, ¿no? Entonces, si se ha definido así, intensidad, potencia sobre área, ¿no? Intensidad viene a ser, intensidad viene a ser potencia sobre área. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que relacionar? Vamos a tener que relacionar posiciones distintas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como la energía es básicamente la misma, ¿sí? Porque la energía no se crea ni se destruye, eh, tendríamos que igualar las intensidades, ¿no? ¿Sí? O sea, igualar, perdón, las potencias. Es decir, vamos a tratar de hacerlo aquí de color azul, ¿no? Esto diría, potencia 1 es igual a potencia 2. Esto sería I, ¿no? 4 pi R1 al cuadrado y este sería intensidad 1, ¿no? Bueno, aquí ustedes ya más o menos entienden, ¿no? Entonces aquí sería I2, 4 pi R2 al cuadrado, ¿no? Ese que
alguien se vaya a confundir, aquí lo voy a escribir mejor. Aquí va a ser 4, ¿no? Y aquí voy a poner el 1, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, ¿qué ocurre? El 4 con el 4 se va, el pi con el pi se va, ¿y qué me queda? Me va a quedar, no, con este mismo color, ¿no? Y 1 sobre I2 igual a R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado, ¿no? Con lo cual, ¿no? Estamos mostrando lo que decía, ¿no? O sea, la potencia se mantiene, ¿no? Pero obviamente las intensidades van a cambiar, ¿no? En función a esta relación que tenemos aquí. Un ejemplo, una sirena del sistema de advertencia de tornados que está colocada en un poste alto radia ondas sonoras uniformemente en todas las direcciones. A una distancia de 15 metros la intensidad del sonido es 0.250 watts sobre metro cuadrado. ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es 0.01 watts sobre metro cuadrado? ¿No? Entonces, como ya teníamos nuestra nuestra fórmula que habíamos calculado en la diapositiva anterior, simplemente nos queda reemplazar valores, ¿no? O sea, nos están preguntando, o sea, nos están diciendo que a 15 metros la intensidad es esta de acá, ¿no? Y nos están diciendo, me están preguntando una distancia, ¿no? Para la cual la intensidad sea esta de aquí, ¿no? Entonces sería reemplazar, ¿no? Eh, R1 y 1 sería 15, ¿no? 15 metros por la raíz cuadrada de 0.25 watts sobre metro cuadrado sobre 0.1 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que para o sea, cuando nosotros tengamos una intensidad correspondiente a un valor de 0.01 watts sobre metro cuadrado, va a corresponder a una distancia de 75 metros, ¿correcto? Aquí tal vez es un poco más complicado, ¿no? Porque esta de watts sobre metro cuadrado, tal vez no se entiende muy bien la tema de intensidad, ¿no? Esto ya se entiende mucho mejor cuando ya vemos sonido y oído, ¿no? Porque ya trabajamos con decibeles, ¿no? Que es otro tipo de unidad, ¿no? Para definir la intensidad. Aquí tenemos lo correspondiente a una onda viajera, ¿sí? Entonces, por aquí lo voy a escribir, ¿no? Entonces tenemos lo correspondiente a una onda viajera. Viajera. En la siguiente, o sea, en la parte 3 de este capítulo, ya vamos a ver lo que corresponde a ondas estacionarias, ¿ya? Entonces esto es onda viajera, lo siguiente, parte 3, onda estacionaria. Gracias.